diagnosticar la salud financiera de la empresa. Es justamente la parte que tenemos en pantalla. Quisiera empezar por comentar con todos quienes nos acompañan en esta tarde, que generalmente esta parte siempre representa un reto para todos nosotros cuando afluimos a este tipo de programas, porque los participantes normalmente presentan diferentes niveles de acercamiento al campo de las finanzas. Esto, desde luego, genera, por un lado, que quizá algunos elementos, sobre todo al inicio de lo que vamos a empezar a revisar, sean a lo mejor muy esenciales, muy básicos, para luego ir avanzando hacia tratar de homologar un poquito el nivel de todos los que estamos participando, y ver algunos aspectos más específicos del área de finanzas, y en particular lo que tiene que ver con el diagnóstico financiero. Quisiéramos empezar por señalar, en aras de hacer ese diagnóstico, es bueno, es sano, en principio, consideremos lo que tenemos en pantalla, que es el ciclo contable que llevan a cabo las empresas, sin entrar a detalle, pero también que nos sirva como una plataforma para lo que es propiamente hablando la parte financiera. Y es importante además mencionar que el hilo entre una área y otra, entre la contabilidad y las finanzas, es un hilo muy, muy, muy delgado. Hay momentos en que estamos en contabilidad, en el área de contabilidad, y de pronto, por lo que estamos revisando de la información, estamos ya situados en el área de finanzas, ¿no? Pero por otro lado, las finanzas aprovechan la información que genera el área de contabilidad para utilizarla en un análisis, en una interpretación que permita diagnosticar y conocer cómo está la empresa en los diferentes parámetros financieros. Entonces, lo que tenemos en pantalla es el ciclo contable. Es un ciclo porque se repite cada mes. Entre el día 1 y el día 30 del mes se lleva a cabo lo que tenemos en pantalla. Empieza en la parte izquierda con alguna operación o transacción comercial que la empresa realiza. Puede ser una venta, una compra, el registro del pago de la nómina, y lo que hace en la parte que tenemos, diríamos, en la parte del centro, se registra en lo que los contadores llaman los asientos contables. Luego se clasifican en las diferentes partidas que existen en los estados financieros y se resume en 4 reportes o 4 estados financieros que son básicos, que son los que tenemos justamente aquí en el lado derecho. En principio, el que tenemos es el balance general. Ahorita vamos a hablar acerca de él y cómo nos puede ayudar para hacer el diagnóstico, que es lo que le da título a nuestra plática en esta tarde. También el estado de resultados es el segundo que aparece en el lado derecho. Diríamos el tercero es el estado de variaciones en el capital contable. Ese le interesa mucho a los dueños. Es menos común que en las empresas, sobre todo en las juntas de resultados, veamos este tercero, pero es un estado financiero que a los dueños les interesa mucho. Y el cuarto es el estado de flujo de efectivo. Aquí vamos a adelantar un poquitito algo que vamos a enfatizar un poco más adelante. Dado el esquema de COVID que tenemos de unos meses para acá a causa de la pandemia, si nosotros quisiéramos ver el estado de resultados, el segundo que tenemos enlistado, el segundo reporte, dado que ahí vemos ventas, gastos y por lo tanto la utilidad, casi uno se pondría a llorar, porque pues las ventas son las que han sido menoscabadas con el cierre de negocios en algún momento, y aunque ha habido una reapertura, está en ese sentido la economía tratando de moverse. Pues entonces, si uno va a ver el estado de resultados, vamos a decirlo un poco en forma jocosa, pues se pondría uno a llorar. Tendría uno que irse sobre el cuarto que aparece aquí, que es el estado de flujo de efectivo, también verlo para complementar la información un poco de lo que hemos estado señalando con respecto al diagnóstico. Ahora bien, dado que ya está este ciclo y que se desarrolla a lo largo del mes, una vez que contabilidad genera estos reportes financieros, entonces aquí es donde entra la parte de las finanzas a analizar, a interpretar y por lo tanto a hacer un diagnóstico de cómo estamos. Ahora,
Para realizarlo es importante que consideremos que esos reportes financieros tienen básicamente 5 conceptos que son fundamentales. Son los que vamos a enlistar en este momento. Todos los reportes contienen solamente 5 elementos. Uno de ellos es el activo, otro más el pasivo, el capital, ingresos, gastos. O sea que para los que no somos contadores, esto se nos puede facilitar porque aunque los contadores manejan muchas cuentas, finalmente en términos financieros nosotros tenemos que contemplar que son 5 los conceptos en los que quedan clasificadas prácticamente todas las operaciones o transacciones que realiza la empresa. Por ejemplo, vamos a considerar la venta de algún artículo por parte de la empresa. Bueno, pues por un lado queda clasificado en ingresos, es la venta, y por otro lado, si vendía al contado, pues entonces también queda registrado el efectivo aquí en el activo, o si fue a crédito, como quiera, aquí en activo se registran las facturas pendientes de cobro. Entonces son 5 básicamente los conceptos. Los 2 últimos, que son ingresos y gastos, se unen para poder generar un reporte financiero que es el estado de resultados. Voy a adelantar un poco en relación a que el reporte se llama estado como un sinónimo de informe, o sea, cómo está la empresa, y es de resultados porque nos indica justamente si la empresa ganó o perdió en ese mes o en ese año determinado. Y los otros 3 conceptos, los primeros 3, activo, pasivo y capital, se unen para elaborar el otro estado financiero básico, fundamental, que es el balance general. Como su nombre lo indica, balance significa que debe haber una igualdad entre lo que la empresa tiene invertido, que es el activo, y lo que la empresa debe a personas ajenas a la empresa, que es el pasivo, y lo que también tienen como su patrimonio los dueños, que es el capital. Debe haber un balance entre lo que tiene invertido la empresa y cómo fue que lo invirtió, si lo pidió prestado, que es el pasivo, o los dueños aportaron el capital para hacer dicha inversión. De manera que vamos a considerar qué es el activo, o sea, cada uno de estos 5 conceptos, empezando por el activo, y algunos ejemplos solo para tenerlos a la mano. Por ejemplo, en el caso del activo sabemos que se define como todos los bienes y derechos que tiene una empresa. Significa que es todo lo bueno para nosotros como negocio. O en otras palabras, podríamos decir que se refiere a lo que la empresa tiene invertido. Y en ese sentido, algunos ejemplos de activo son lo que tenemos de efectivo en las cuentas bancarias, las facturas pendientes de cobro, aquí tenemos cuentas por cobrar, algún documento pendiente de cobro, pudiera ser un pagaré, alguna póliza de seguro que hayamos adquirido, nos da el derecho a protegernos ante un determinado siniestro, por lo tanto, como tenemos el derecho, es un activo. Algunos suministros o materiales pueden ser de limpieza, pueden ser de oficina, como papelería, y luego vienen del lado izquierdo aquellos activos que son los que llamamos activos fijos o activos de largo plazo, como sería el caso del terreno, del edificio, del equipo, del mobiliario que tiene la empresa, que son normalmente activos de larga duración, los adquiere la empresa normalmente para que le permita desarrollar sus operaciones, ¿no? Ese es el activo, el primero de los 5 conceptos, bienes y derechos que tiene una empresa. Segundo concepto, el pasivo, es exactamente todo lo relacionado con las deudas. Son deudas y obligaciones que tiene la empresa. Y en ese sentido, todo lo que venga por pagar o todo lo que nosotros veamos en una junta de resultados por pagar, algo pendiente de pago, entonces ese es pasivo. Por ejemplo, proveedores, les debemos por el giro comercial al que se dedica la empresa. También está el caso de documentos por pagar, del lado derecho, que pudieran ser préstamos bancarios, por ejemplo. Están pasivos acumulados. Aquí en esta cuenta eventualmente se llegan a colocar aspectos como intereses acumulados por pagar, sueldos acumulados por pagar. El caso, por ejemplo, de acreedores diversos, que son normalmente personas a las que les debemos, pero por un concepto ajeno al giro
comercial del negocio, a lo que se dedica el negocio. Entonces, todo lo por pagar, incluyendo dividendos por pagar, diríamos, tiene que ver con el pasivo, con las deudas que tiene el negocio, ¿no? El tercero de los conceptos es capital contable. El capital contable constituye diríamos, la aportación que tienen los dueños más las utilidades que se han generado como consecuencia de la operación que mes tras mes y año tras año va desarrollando la empresa. Se le llama capital contable. Aquí es importante comentar porque el término capital uno lo ve normalmente con diferentes connotaciones, ¿no? Uno ve capital y capital puede ser sinónimo de dinero, de efectivo. Capital también puede ser sinónimo, como en este caso, es la aportación de los dueños. Capital puede ser la cantidad de dinero que metemos al banco, esto que invertimos en el banco y que nos genera un rédito, un interés. En este caso, capital es aportación de los dueños, es esto, capital social, y luego, mediante la aportación de los dueños, se generan utilidades. Son las que se conocen como utilidades retenidas, utilidades que no se han repartido entre los dueños, sino que los dueños han decidido reinvertir en el negocio, ¿no? Cuando los dueños deciden repartirse estas utilidades, entonces se convierten en dividendos, disminuyen las utilidades porque de ahí se toma para pagar los dividendos a los dueños. ¿Qué es un dividendo? El dividendo es la ganancia que obtienen los dueños por invertir en el negocio, ¿no? Está la utilidad neta es la que se genera o se produce en el mes, por ejemplo, en septiembre, el mes pasado generó una utilidad y esa utilidad, como es libre de impuestos, pasa a formar parte del capital porque ya le corresponde a los dueños, dado que ya pagaron sueldos, pagaron todo tipo de gastos, incluyendo los impuestos, entonces es la utilidad que les queda a ellos. Y bueno, la reserva legal que se crea normalmente para algún asunto de ese tipo, alguna demanda que llega a haber contra la empresa, la ley de sociedades mercantiles le pide crear esa reserva legal para hacerle frente. Cuarto de los conceptos y penúltimo son los ingresos, que representan entradas que tiene el negocio por concepto de la venta de su producto o de su servicio. Si la empresa es una empresa comercial o industrial, por lo tanto lo que vende es un producto físico, entonces la empresa registra en la cuenta ventas. Pero por otro lado, si la empresa se dedica a prestar un servicio, entonces no es ventas la cuenta de ingresos, sino es la cuenta de ingresos por servicios. Existen otro tipo de ingresos como los productos financieros, son ingresos por intereses que tiene la empresa. Normalmente cuando tiene una inversión le genera un interés, bueno, es un ingreso financiero y eventualmente por cuestiones de inflación y por cuestiones de movimientos de tipo de cambio, la empresa llega a tener ganancias que se consideran una especie de ingresos porque aumentan las utilidades. Quinto y último concepto, para cerrar, diríamos, esta parte de los conceptos que integran los reportes financieros e ir hacia el contenido de los mismos y finalizar con el análisis para el diagnóstico, sería el caso de los gastos. Aquí sí en los gastos pues hay diferentes clasificaciones. Hay, por ejemplo, lo que se conoce como el costo de ventas, es, diríamos, la venta que hacemos de nuestro producto, pero valuada al costo. Están, por ejemplo, los gastos de operación, aquí es donde entran los gastos de administración y venta, o sea, lo que es la nómina, lo que es el pago de la renta, gastos de publicidad, por ejemplo, ya dijimos la nómina y gasto por depreciación, por ejemplo. Y también tenemos gastos financieros, que sería el pago de intereses o gastos por intereses que llega a tener la empresa por un préstamo que le pidió al banco. El interés que va pagando la empresa se convierte o se clasifica en un gasto financiero. Y finalmente todo lo concerniente a pérdidas inflacionarias y cambiarias, movimientos en tipos de cambio. Desde luego el gasto por impuestos no puede faltar, ¿no? Es algo que siempre está ahí presente, inherente a la operación de la empresa por la utilidad que genera. Luego, entonces, si pudiéramos recapitular hasta ahorita, ¿qué hemos cubierto, qué hemos comentado hasta el momento? Hemos comentado, así en breve, que todas las empresas llevan a cabo un ciclo contable a lo largo del mes. Los contadores van registrando todas las operaciones y al final de ese mes generan los reportes financieros. Esos reportes financieros están conformados por 5 conceptos fundamentales que son activo, pasivo, capital, ingreso y gasto. Hemos definido cada uno de ellos y hemos revisado ejemplos de cuentas o partidas contables
que corresponden a cada uno de estos 5 conceptos fundamentales. Ahora sí, estos 5 conceptos conforman 2 estados financieros o reportes financieros que son básicos. Cuando decimos básicos en la normatividad contable, básico significa obligatorio. Entonces, 2 reportes obligatorios que toda empresa debe generar son estado de resultados y balance general. Desde luego, son los a los que nosotros nos enfocaremos en esta tarde. En el programa de finanzas para no financieros se ven los 4 estados financieros obligatorios. Nosotros aquí, para efectos del diagnóstico, utilizaremos estos 2, el estado de resultados y el balance general. Vamos rápidamente, si les parece bien, en el estado de resultados. Decíamos que a este también, quizá algunos de quienes estamos en esta tarde conectados, lo habremos escuchado también con el nombre de estado de pérdidas y ganancias. Aquí básicamente es estado, decíamos, porque es un reporte, es un informe, y es de resultados porque nos permite conocer el resultado de la empresa. Esto significa si ganó o perdió en el mes y cuánto fue lo que ganó. Entonces tenemos aquí un estado de resultados. Normalmente se conforma por un periodo de tiempo, o sea, se elabora por un periodo de tiempo. En este caso puede ser un mes, puede ser un trimestre o puede ser un año. El que tenemos en pantalla es de un año, en el del año 2019. Y la estructura que tiene este estado de resultados es la que comentábamos ahorita, con 2 de los 5 conceptos que vimos. Aquí nada más hay ingresos y gastos en este estado de resultados. Solamente hay ingresos y gastos. Los ingresos son las ventas, los que tenemos en la parte superior, y a partir de ahí es réstale, réstale, réstale y réstale hasta llegar a determinar o calcular la utilidad neta de la empresa o del negocio en ese mes, en ese periodo del que estamos hablando. Entonces, para los que no somos contadores, en el programa, desde luego hacemos una serie de ejercicios que nos permiten, pues, desarrollar cierta sensibilidad que nos ayude a ubicar y también a discriminar información. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo quiero en mi negocio saber qué tan endeudado está, porque en la contabilidad me la lleva un despacho contable, pero el despacho, pues sí, me calcula el impuesto y ya me dice cuánto tengo que pagar, pero pues no me dice, por ejemplo, cuánto debo. Si yo quisiera saber cuánto debe el negocio, este reporte financiero que estamos viendo en pantalla no me lo va a decir. El reporte de estado de resultados que estamos revisando, lo que me va a decir es si gané o perdí. Por lo tanto, la pregunta surge, ¿dónde puedo ver qué tan endeudado estoy? En el siguiente reporte que vamos a ver, que se llama balance general. Entonces, pero por otro lado, si yo quisiera saber, oye, nuestras utilidades disminuyeron, pero ¿a causa de qué? ¿Hubo disminución de ventas o hubo un incremento en costos? Esto es lo que sí me permite ver el estado de resultados, ¿no? Este estado financiero generalmente se ve con lupa en muchas empresas y en las juntas de resultados, pues porque tiene que ver desde luego con las ventas, que es de lo que vive todo negocio, y sobre todo con el control de la estructura de gastos que tenemos aquí. Quisiera cerrar esta parte del estado de resultados acotando lo siguiente. Empezamos con ventas, siempre los que no somos contadores, siempre vamos a ver ventas o ingresos en la parte superior, y a partir de ahí vienen 4 bloques de gastos, nada más, son 4 bloques de gastos. Esto nos facilita el análisis y el diagnóstico porque, repito, nunca va a cambiar la estructura del estado de resultados. Por lo tanto, eso nos simplifica un poco el esfuerzo de hacer un análisis y, por lo tanto, el diagnóstico. O sea, nunca vamos a ver, si la empresa es de servicios, entonces el estado de resultados se presenta de una distinta forma. No. Bueno, pero si la empresa es grande, es una corporación o es una microempresa, entonces el estado de resultados se va a presentar en forma distinta. No, sigue siendo esta estructura que tenemos en pantalla. O sea, ingresos, que son las ventas, y a partir de ahí hay 4 bloques de gastos. Es el costo de ventas, o sea, son las ventas valuadas al costo. Diríamos es esto, lo que me costó son las unidades que yo vendí valuadas al costo. O sea que ventas y costo de ventas se parecen en el número de unidades vendidas, pero se diferencian
en que las ventas son al precio de venta, mientras que el costo de ventas está evaluado al costo. Si yo me dedico a vender plumas, por ejemplo, entonces la pluma yo la compro en 7 pesos y la vendo al cliente en 10 pesos. Las ventas entonces serían el número de plumas que yo vendo por 10 pesos, que es el precio, mientras que el costo de venta sería el número de plumas que yo vendo, pero por 7 pesos, que es el costo que tengo cuando adquiero o compro las plumas. Esto nos da, desde luego, la utilidad bruta, y luego vienen los gastos de operación, que son los que se clasifican en venta y administración, que al restar a la utilidad bruta, pues nos da como resultado la utilidad de operación. Esta que está en color verde es muy importante. En todas las empresas nos miden, nos evalúan a todos por esta utilidad de operación. Todos los diferentes departamentos, recursos humanos, el área comercial, el área de operaciones, el área de finanzas, todo el mundo intervenimos o influimos hasta aquí, hasta la utilidad de operación. A partir de aquí ya empiezan otros aspectos donde no todos estamos involucrados. Por ejemplo, gastos financieros, pues esto se deriva de la decisión de algún préstamo que la empresa haya pedido, se resta el pago por intereses, que son estos 59 pesos que están aquí, y luego el gasto por impuestos, que también está ahí presente. Por lo tanto, nos permite calcular la utilidad neta. ¿Qué tan importante es la utilidad neta? Pues representa la rentabilidad que el negocio está generando. ¿Es importante? Claro que sí, porque finalmente nos permite ver, diríamos, la capacidad que la empresa tiene para ser eficiente en la generación de utilidades o de ganancias. Pero es importante comentar que estos 91 pesos de utilidad neta no es un dinero que tengamos en el banco. Oiga, ¿cómo que no es un dinero? La utilidad, pues se supone que es el dinero que me queda. No, la utilidad es una utilidad en papel que tienen todos los negocios. La ganancia en papel. ¿Por qué? Porque si ustedes todos recordamos, aquí en las ventas hay ventas que cuando termina el mes no hemos cobrado. Y hay algunos gastos que tampoco hemos pagado, que vamos a pagar en los primeros días del mes siguiente, pero que debemos incluir nosotros en este mes. En México, tanto las ventas como los gastos deben registrarse en el mes en que se generan, independientemente de si cobro o no esas ventas o de si pago o no pago esos gastos. Por lo tanto, ventas menos todos esos gastos, pues nos da una utilidad que es importante porque es la ganancia que yo obtuve durante ese periodo, pero no es el efectivo que tiene el negocio. Aquí nada más lo que hacemos con estas notas es pues dar un poco de explicación a algunos de los rubros que ya fuimos comentando. Por ejemplo, el caso de la utilidad de operación, aquí está con el inciso D, es la utilidad de operación, es muy importante, como lo decíamos, porque todos, desde luego, intervenimos ahí. Entonces, este sería el estado de resultados, que esto representa una información importante, sobre todo para los dueños, porque de esta utilidad es donde ellos se van a repartir los dividendos, y también porque no deja de ser finalmente el fruto de haber invertido y de que la empresa haya generado operaciones a lo largo de un mes. Pasamos al otro reporte financiero, si son tan amables, el del balance general. El balance general, habíamos comentado que el mismo término balance nos habla de una igualdad. La igualdad está en que el lado izquierdo, que es el que tenemos aquí, que se llama activo, es lo que estamos mostrando aquí, debe ser igual a lo que tenemos en el lado derecho, que es el pasivo y el capital contable. O sea que es lo que la empresa tiene invertido, que es el activo, debe ser igual a lo que debe la empresa, que es el pasivo, más el capital contable. Y aquí me permitiría comentar que eso es lo que ocurre también en la vida personal, ¿no? En la vida personal, por ejemplo, el coche que traemos, una de dos, o lo estamos pagando, que es una deuda, es un pasivo, o ya es de nosotros, pues sería capital. La casa que tenemos, igualmente, si la estamos pagando, es un pasivo. Si ya la terminamos de pagar, pues entonces es capital, es de nosotros, ¿no? Por lo pronto, ahorita vamos a ver aquí el lado izquierdo, que es el activo propiamente hablando de la empresa. Ahora estamos en el balance general. Nos permite el balance general evaluar la situación financiera de la empresa, y lo hace a una fecha determinada. Podríamos decir que el anterior, el estado de resultados, como alguien dijo alguna vez, es un video
de la empresa, de todo lo que fue ocurriendo a lo largo del mes o del año, mientras que el balance general que tenemos en este momento en pantalla es una especie de fotografía de la empresa. Así es como está la empresa al final del mes o al final del año. ¿Qué tenemos en el lado derecho del balance general? El activo, y el activo normalmente está conformado por un activo circulante, que es el que estamos señalando en este momento con el cursor. Activo circulante es el activo de corto plazo, o sea, es un activo que se va a convertir en efectivo en un periodo de tiempo menor a un año. Y luego tenemos el activo fijo, que es un activo de largo plazo, juntamente con el activo diferido, que es un activo intangible. De manera que el activo circulante más el activo fijo más el activo diferido suman, diríamos, el total de activo. ¿Y qué es el total de activo? El total de la inversión que tiene la empresa. ¿Qué hay en el activo circulante? Pues cuentas, diríamos, como efectivo, lo que tenemos en el banco, facturas pendientes de cobro, inventarios. Por poner algunos ejemplos, ¿no? En el activo fijo, pues hay terreno, edificio, maquinaria. En el activo intangible, pues son una póliza de seguro, renta pagada por adelantado. Eso es lo que tenemos en el lado izquierdo del balance general. En el lado derecho, que es lo que tenemos a continuación, es esta parte que tenemos acá, es pasivo y capital contable. Pasivo y capital contable. Este es el lado derecho del balance. Aquí lo que tenemos es pasivo de corto plazo, que es el que llamamos pasivo circulante. Esas son deudas que vamos a tener que liquidar en un periodo menor a un año. Y ahí es donde entran proveedores, préstamos bancarios, por ejemplo, un préstamo directo que es a 3 meses, algunos impuestos pendientes de pago. Y luego viene el pasivo a largo plazo, que son préstamos bancarios a 3, 5, 8, 10 años, según el tipo de crédito que le hayamos pedido al banco. Y luego viene el capital contable, que es el patrimonio de los dueños. De manera que la suma de pasivo circulante, que son las deudas a corto plazo, 500 pesos, más pasivo a largo plazo, que son los préstamos a largo plazo, préstamos bancarios, 530, más el capital, que es la aportación de los dueños y las utilidades que se han generado de 1,139 pesos, pues nos da un total de 2,169 pesos, que es exactamente lo mismo que tenemos acá en el total de activo, en la pantalla anterior, 2,169. Aquí se cumple la famosa ecuación contable básica de que activo, que es lo que estamos señalando en este momento, es igual a pasivo más capital, que es la notación que tenemos acá en esta parte derecha. Nos debe dar igual. Si nos da igual, esto significa que está bien elaborado el estado financiero y que procedemos a su análisis para llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, hasta el momento, recapitulando, lo que hemos revisado es que el ciclo contable de las empresas genera reportes financieros. Estos reportes financieros básicamente son dos los que estamos revisando en esta tarde. El estado de resultados, por un lado, me muestra si gané o perdí, cuánto gané, y por otro lado, el balance general, que es el que tenemos en pantalla, lo que nos muestra es la situación financiera de la empresa. En el estado de resultados, ¿cuántos conceptos básicos o fundamentales entran? Dos en el estado de resultados. Ingresos menos gastos para que me den una utilidad. Y en el balance general, ¿cuántos conceptos entran? Tres. Por un lado, el activo, que es lo que tenemos nosotros invertido en el negocio, y en el lado derecho, pasivo y capital contable, que son las dos fuentes de financiamiento con las que yo puedo invertir en el activo. Pasivo, que es lo que yo debo, deudas y obligaciones, y capital contable, que tenemos en esta parte inferior, es el patrimonio de los dueños. Dado que ahora sí, ya vimos estos dos reportes financieros, pasamos ahora al análisis y a la interpretación que nos permite, con esto vamos a cerrar nuestra plática en esta tarde, diríamos con lo que nos permite realizar un diagnóstico. Quisiera nada más comentar para hacer la relación, el vínculo, que cuando se diagnostica se hace un diagnóstico de la salud financiera de la empresa, finalmente, por hacer una analogía, lo que se está haciendo es la labor que realiza un médico, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando vamos con el médico, eventualmente el médico nos pide un análisis de laboratorio. El análisis, nosotros hacemos un análisis de sangre
pues aparecen diferentes rubros o indicadores, ¿no? Colesterol, triglicéridos, glucosa, etcétera. Nosotros mismos, sin ser médicos, dado que a un lado del resultado vienen los parámetros, los rangos, pues uno, por ejemplo, en glucosa, ¿no? Pues salí con glucosa 91, por ejemplo. Bueno, pues a lo mejor la glucosa está entre 70 y 110, pues sin ser médico uno más o menos se ubica. Sí, pero se supone que el médico toma en cuenta ese análisis, además de que yo como paciente le digo al médico, me he sentido así, fíjese que me he sentido así. O sea, finalmente todo lo que he venido experimentando. Entonces el médico toma el análisis de laboratorio, que es la parte cuantitativa, los números, más la manera en que los síntomas que yo he estado presentando, los une, o sea, el análisis con la interpretación y hace un diagnóstico. Y por lo tanto, elabora la receta con los medicamentos pertinentes para aliviar esa enfermedad. Entonces, financieramente hablando, se hace algo parecido, ¿no? Lo que hicimos nosotros ahorita es revisar el contenido de los estados financieros para asegurarnos, bueno, que todos estamos desde luego en la misma sintonía y pasar en este momento ahora sí a ver el análisis, la interpretación de algunos indicadores que nos permiten realizar el diagnóstico de lo que le da título a nuestra plática en esta tarde, ¿no? Bueno, lo que tenemos en pantalla es el balance general, para que, dado que lo vimos en dos pantallas, lo veamos de forma ya general, o completa, más bien dicho. Aquí tenemos el activo y acá de este lado pasivo y capital contable, ¿no? Si estos dos números son iguales, significa, por lo tanto, todo lo que está en el lado izquierdo, que es el activo, una de dos: o lo invertí porque pedí prestado, sería pasivo, o lo invertí porque los dueños lo aportaron, que sería capital contable. Eso es lo que nos muestra el balance. Correcto. Ahora sí, ¿cómo se diagnostica la salud financiera de la empresa? Bueno, aquí es importante hacer un comentario antes de empezar a revisar los parámetros financieros y hablar del diagnóstico. Generalmente en la empresa, y yo creo que quienes estamos en esta tarde estaremos de acuerdo, el tipo de expresiones que luego se escuchan en la empresa es: andamos muy mal, o lo contrario, ¿no? Hombre, nos está yendo muy bien. Ese tipo de expresiones, si bien es cierto que tienen cierta veracidad, también es importante circunscribirlas o determinar a qué nos referimos cuando estamos mal o a qué nos referimos cuando estamos bien. La empresa no puede estar totalmente bien, o generalmente no es así, ni tampoco todo está mal en la empresa. Por lo tanto, para elaborar un diagnóstico, normalmente tenemos que partir de una serie de parámetros financieros, y eso es lo que nos va a permitir decir: la empresa trae un área de oportunidad, como se le llama ahora, ¿no? Un área de oportunidad en rentabilidad, pero andamos bien, por ejemplo, en liquidez, o viceversa, ¿no? Entonces, los parámetros financieros para elaborar un diagnóstico son los siguientes: liquidez, apalancamiento, actividad y rentabilidad. Son cuatro parámetros financieros. ¿A qué le llamamos parámetros? Bueno, pues le llamamos, diríamos, como lo que serían el conjunto de indicadores que me van a permitir a mí tener una opinión sobre cuál es la condición actual de la empresa. A eso es a lo que nos referimos propiamente hablando. Entonces, pasamos a definir liquidez y a ver con un ejemplo con el que ya revisamos de los estados financieros cómo anda la empresa en términos de liquidez, para ir diagnosticando con cada uno de ellos. ¿A qué le llamamos nosotros liquidez, o a qué se le llama en finanzas liquidez? Se le llama liquidez a la capacidad que tiene la empresa para pagar sus deudas a corto plazo. A eso se le llama liquidez. Liquidez, entonces, generalmente es sinónimo de flujo de efectivo. Por lo tanto, cuando hablamos de liquidez, de los dos estados financieros que nosotros ya vimos, en el que nos vamos a centrar es en el balance general. Notemos la importancia de revisar los estados financieros para nosotros llevar a cabo un diagnóstico.
Como ya lo revisamos, entonces ahorita nosotros podemos establecer, a ver, el estado de resultados, dada la definición de liquidez, el estado de resultados no me es útil para que yo sepa cómo está la liquidez de la empresa. Lo que es útil es el segundo reporte, el balance general, porque ahí tengo yo todo lo concerniente al corto plazo, tanto las deudas que yo tengo que pagar en un tiempo menor a un año, como por otro lado, los recursos que se me van a convertir en efectivo en el corto plazo. Podríamos decir también que una falta de liquidez se da generalmente cuando hoy amanezco y no tengo para pagar la colegiatura de la niña, luego entonces tengo un problema de liquidez, ¿no? Entonces, liquidez es capacidad de la empresa para generar flujo de efectivo y pagar las deudas a corto plazo. ¿Cómo podríamos nosotros diagnosticar la liquidez de la empresa? Bueno, este es el estado de resultados que acabamos de ver ahorita de la empresa, que si ustedes vieron se titula El futuro sin porvenir, porque capaz que hay un futuro sin porvenir, y por otro lado es el balance general de la misma empresa. Nada más me permití reproducir aquí ambos para que no tengamos que regresar la pantalla. Aquí podemos ver ya, decíamos entonces, el estado de resultados no me sirve, no me es útil para diagnosticar la liquidez. ¿Qué estado financiero es en el que me voy a basar? En el balance general. Pero en el balance general tengo tanto de corto plazo, partidas de corto plazo como de largo plazo. Por la definición de liquidez, me voy a centrar solamente en el corto plazo, tanto activos de corto plazo como pasivos de corto plazo. Y entonces, un indicador de varios que hay, un indicador de liquidez es el capital de trabajo. Esta es una de las 3 grandes decisiones que tiene a su cargo el administrador en una empresa. Mientras el capital de trabajo sea positivo, entonces podemos respirar tranquilos. El capital de trabajo tiene que ver con el flujo de efectivo, es un indicador de liquidez. La liquidez o el flujo de efectivo es como el Lionel Messi de las finanzas, ¿no? Es la figura, es la estrella de las finanzas, porque esto es importante comentarlo, ¿no? En todo negocio entra dinero y sale dinero. Las finanzas se limitan a eso, en eso consisten las finanzas, en que entre más dinero del que sale en la empresa o que salga menos dinero del que entra. Por más modelos financieros que haya, sofisticados, por más aspectos específicos que haya en las finanzas, todo ello ayuda para llegar a un punto esencial, que haya dinero en la empresa porque entró más del que salió o porque salió menos dinero del que entró. Entonces, el capital de trabajo, ¿qué es? El capital de trabajo es el monto de recursos que la empresa necesita para trabajar, para operar. El monto de recursos, de dinero, de flujo que la empresa necesita para operar. Decíamos hace un momento, ¿no? En la vida personal, hoy no tengo dinero para pagar la letra del coche o para pagar la colegiatura de la niña, quiere decir que mi capital de trabajo es negativo, no tengo la liquidez. O, por ejemplo, en la empresa, hoy hay que pagar la nómina, pero no me alcanza el flujo que tengo en el banco para pagar la nómina, pues tengo un problema de liquidez. Entonces, el capital de trabajo es el monto de recursos que la empresa requiere para operar. Uno de los indicadores es el capital de trabajo. ¿Cómo se calcula? Restando al activo circulante el pasivo a corto plazo. Entonces, ¿cuál es mi activo circulante aquí en el balance general? Bueno, mi activo circulante de esta empresa es 1,195 menos mi pasivo circulante. ¿Cuál es mi pasivo circulante acá en el lado derecho? Es 500 pesos. Es donde tengo proveedores, impuestos pendientes de pago, esos los voy a pagar en un corto plazo. Por lo tanto, 1,195, que es el activo circulante, menos el pasivo circulante 500, me da una cantidad positiva que es 695 pesos. ¿Qué significa? Que con los recursos que yo tengo ahorita, puedo pagar mis deudas inmediatas y todavía me quedan 695 pesos para cualquier contingencia que se pueda presentar. Eso es un signo de salud financiera. ¿Mi capital de trabajo es positivo? Sí, es un signo de salud financiera. Si el capital de trabajo es negativo, que no es el caso, pero si fuera negativo,
Significa que mis deudas inmediatas no las logro pagar con los recursos que tengo en este momento, entonces tengo un capital de trabajo negativo, luego entonces es un signo de turbulencia financiera, porque una empresa puede quebrar si no tiene un buen nivel de liquidez. Una empresa puede mantenerse teniendo liquidez aunque no genere una gran rentabilidad, pero no puede la empresa operar por mucho tiempo si tiene un problema de liquidez. Este es el punto importante. Aquí, por lo tanto, pudiéramos recapitular diciendo, primer parámetro para diagnosticar la salud de una empresa es la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Es la capacidad que la empresa tiene para generar flujo de efectivo. ¿Cuáles son los indicadores que me podrían permitir diagnosticar si está saludable o no la empresa en términos de liquidez? Uno de ellos es el capital de trabajo. El capital de trabajo es el monto de recursos que la empresa requiere para operar, para trabajar. ¿Y cómo se calcula? Activo circulante menos pasivo circulante. Esto lo encuentro en el balance general, me lo muestra el contador y aquí con mi calculadora del celular, 1,195 menos 500 me da 695, significa que tengo liquidez. Mientras sea positivo el capital de trabajo, pues entonces es una magnífica noticia. La empresa anda bien en liquidez. Vamos con el segundo parámetro financiero que se llama apalancamiento. Apalancamiento tiene que ver con el grado de endeudamiento que tiene una empresa. Cuando nosotros escuchamos la palabra apalancamiento, se refiere al grado de deuda que la empresa presenta. Apalancamiento viene del término palanca y palanca quiere decir algo en lo que yo me apoyo para lograr lo que tengo como objetivo. Una palanca que normalmente tiene el negocio es el banco, a quien le pide un préstamo para invertir en el lado del activo y generar, por lo tanto, rentabilidad. Aquí tenemos entonces el apalancamiento financiero. Vamos a presentar los estados financieros rápidamente y aquí entonces vemos uno de los varios indicadores que hay de apalancamiento para diagnosticar cómo anda la empresa en términos de apalancamiento, de endeudamiento. El indicador es la razón de endeudamiento. ¿Cómo se calcula la razón de endeudamiento? Con esta fórmula que tenemos aquí. Dividimos pasivo entre activo, el total de pasivo entre el total de activo, y eso me va a dar un resultado. En este caso, ¿dónde voy a ver yo el pasivo y el activo? ¿En el estado de resultados o en el balance general? Pues en el balance general. Nuevamente, así como en la liquidez, que fue el parámetro anterior, aquí en el apalancamiento volvemos a ver que el estado de resultados no me es útil en este momento para que yo pueda diagnosticar en términos de apalancamiento. Ahorita el estado de resultados lo vamos a utilizar en el siguiente parámetro, pero aquí en apalancamiento, con el balance general que me presenta el contador y con mi calculadora del celular, lo que voy a hacer es, aquí está, pasivo circulante 500 pesos, más pasivo a largo plazo 530, suman 1,030. O sea, el total de mi pasivo es 1,030 pesos. Y lo voy a dividir entre el total de activo, que son estos 2,169. 1,030 entre 2,169 me da 0,47, que expresado en porcentaje me da un 47%. ¿Qué significa un 47%? Significa que del 100% de lo que tenemos invertido en activo, o sea, de estos 2,169, que es todo lo que tiene invertido este negocio, de ese 100%, el 47% lo debo, el 47% es deuda y por lo tanto el otro 53% es de los dueños. Por eso normalmente cuando uno ve una empresa, pues uno dice, bueno, la empresa es de los dueños. Bueno, ciertamente son los accionistas los que iniciaron el negocio, pero si nos atenemos al endeudamiento que tiene una empresa, diríamos del 100% de lo que la empresa tiene invertido, un porcentaje lo debe, en este caso es el 47%, y el otro 53% es de los accionistas. Ahora, ¿esto es alto o es bajo? En México, generalmente una empresa
que ya anda en los niveles cercanos entre 40, 50%. Es una empresa que, digo, depende del sector en el que se encuentre, pero es una empresa generalmente, diríamos que se le considera ya con un cierto riesgo por el hecho de presentar un cierto nivel de endeudamiento. Que eso también es importante decirlo. Según la teoría financiera, no es malo ni bueno estar apalancado o endeudado. Es riesgoso. De hecho, la teoría financiera dice, si alguien te presta el dinero, recíbelo, porque es mejor arriesgar el dinero de un externo al momento de que inviertas en el lado izquierdo del balance a que tú estés aportando tu propio dinero, ¿no? Desde ese punto de vista, diríamos, sí es posible mientras haya una cierta estabilidad con las tasas de interés, haya una cierta estabilidad en la economía, porque por eso es que el apalancamiento o el endeudamiento genera un cierto riesgo, ¿no? En este caso, insistimos, la empresa está endeudada al 47%, la empresa pudiera ser un porcentaje todavía manejable siempre y cuando la empresa esté pagando puntualmente al banco los intereses y liquidando el préstamo. Vamos entonces cerrando nada más para ver el tercero y penúltimo de los parámetros financieros. Se le llama actividad, lo que mide es la eficiencia. A este parámetro se le llama actividad, se le puede llamar productividad y se le puede llamar también eficiencia. Entonces, lo que permite es evaluar qué tan eficiente es la empresa en el manejo de sus activos. Entonces, aquí volvemos a tener los estados financieros y aquí hay uno de varios indicadores de actividad para poder diagnosticar a la empresa. El indicador se llama rotación de activo total. ¿Cómo se calcula la rotación de activo total? Ventas entre activo total. O sea, ahora sí tengo que utilizar el estado de resultados. Entonces, ¿dónde están las ventas? Aquí en la parte superior, 2,211, ok, aquí está, entre el activo total. El activo total lo encuentro en el balance general. Aquí está abajo, 2,169. Y me da como resultado 1,02. O sea, ¿qué es lo que nos indica esta parte? Bueno, lo que nos indica es que el 1,02 es que por cada peso que yo invierto como empresa, cada peso que yo invierto me genera 1 peso con 2 centavos en ventas. Por cada peso que yo invierto en la empresa genera 1 peso con 2 centavos de ventas. Hay empresas a veces que invierten 1 peso y generan 80 centavos en ventas o 60 centavos en ventas. Entonces, también depende desde luego del sector financiero en el que se encuentre la empresa, pero nos permite evaluar qué tan eficiente es la empresa. Imaginemos, por ejemplo, aquí que la empresa invierta mucho en activo, pero sus ventas no aumentan. Pues el indicador nos va a mostrar abajo de 0, perdónenme, abajo de 1, quiero decir 0 punto y algo, que nos estaría mostrando que la empresa tiene un área de oportunidad en eficiencia, en productividad. Esto generalmente piensa uno, y a todos nos pasó en la escuela, ¿no? Que tuvimos compañeros que estudiaban muy poco o prácticamente no estudiaban unos 15, 20 minutos antes del examen y sacaban un 8. Y había quienes estudiaban desde 3 días y se habían desvelado y sacaban un 8 también. Pues bueno, el compañero que había dedicado poco tiempo, pues era más eficiente. Algo así sucede con las empresas. Y terminamos en esta tarde diciendo, por cuestión, desde luego, del tiempo, con la cuestión del cuarto y último parámetro, rentabilidad. Aquí rápidamente decir, ¿cuáles son los 3 parámetros que hemos cubierto? Liquidez, capacidad de la empresa para generar flujo de efectivo, para pagar deuda por corto plazo. Número 2, apalancamiento es el grado de endeudamiento que tiene una empresa. Y número 3, actividad, que es el que acabamos de cubrir, que tiene que ver con la eficiencia que maneja la empresa. ¿Qué tan eficiente es la empresa? Ahorita vimos qué tan eficiente es en el uso de sus activos. En el programa de finanzas para no financieros, lo que vemos también es otro tipo de indicadores que son muy importantes, como por ejemplo la rotación de cuentas por cobrar. O sea, en promedio, ¿cada cuántos días estoy cobrando?
porque eso lo puedo yo contrastar o comparar con el plazo de crédito que yo le doy a mis clientes, por ejemplo. También calculamos ahí, estoy hablando del anterior de actividad de eficiencia, por ejemplo, la rotación de inventarios, ¿no? ¿Cuántos días me tardo en sacar el inventario del almacén y colocarlo, desplazarlo con el cliente? Esos son los tres que hemos visto: liquidez, apalancamiento y eficiencia o actividad. Pasamos al último, que es rentabilidad, y comentamos lo siguiente. Rentabilidad se refiere a la capacidad que tiene la empresa para generar utilidades en base a su inversión y en base a sus ventas. O sea, se trata de generar utilidades en base a lo que invierto o en base a lo que vendo, ¿no? Hace rato decíamos que toda empresa vive de las ventas. Pues sí, pero si aumentan sus ventas, también incrementan sus gastos, pues entonces sus niveles de utilidad o sus márgenes se van a mantener o van a disminuir eventualmente, ¿no? Entonces, aquí podemos ver justamente un indicador de varios que hay de rentabilidad: el margen neto. El margen neto, ¿qué es? Pues es del 100%, ahora me voy al estado de resultados, aquí vamos a utilizar el estado de resultados, del 100% de lo que yo vendo, ¿qué porcentaje se queda como utilidad libre para los dueños? Del 100% de lo que yo vendo, ¿qué porcentaje se queda libre de utilidad? Entonces, por ejemplo, en este caso, la empresa, ¿cuánto fue lo que generó de utilidad neta? 91 pesos. Pero ¿cuánto fue lo que vendió en sí? Pues 2,211. Aquí está, 2,211. ¿Cuánto me da? 0,041, o sea, 4,1%. ¿Qué significa? Que del 100% de lo que vendemos, el 96% se queda diluido en gastos y el 4% es el que se queda libre de utilidad para los dueños. Naturalmente que uno puede pensar aquí, ya para terminar, perdón por el tiempo que está ya quizás esté ya fuera de tiempo, pero diríamos que fundamentalmente aquí uno puede pensar el 4% es muy bajo. Bueno, hay que ver, porque hemos venido comentando y eso se comenta, diferentes sectores se comentan en el programa. Rápidamente diría yo, por ejemplo, una tienda de abarrotes, la famosa tiendita de la esquina, opera con márgenes más o menos del 5%. Si nos vamos, por ejemplo, a una plaza comercial y hay una joyería ahí, la joyería opera con márgenes del orden del 40%, por ejemplo, ¿no? Ellos desplazan menos cantidad de producto, pero por cada prenda que venden se llevan un 40% de margen. El sector mueblero, por ejemplo, maneja márgenes del orden del 50%, pero otra vez el extremo. Las gasolineras, por ejemplo, manejan aquí, pues a veces no llegan ni al 1% de este margen neto. Como alguien dijo alguna vez, bueno, sus utilidades las llegan a generar porque no dan litros completos, ¿no? Un poco en forma jocosa, ¿no? O, por ejemplo, las agencias automotrices, aquí a veces llegan a andar en este margen, andan a veces entre el 2-3% más o menos de margen neto. O sea que es importante saber en qué sector nos encontramos para una vez que veamos nosotros el margen neto, saber que estamos dentro de los parámetros que nos piden los dueños, los socios o los accionistas. Esa es la manera en que se diagnostica. En el programa se ven casos de empresas, tanto de servicios como empresas comerciales, y se ven todos los indicadores. Ahorita nosotros, por cuestiones de tiempo, fuimos viendo un indicador por cada uno de los 4 parámetros: liquidez, apalancamiento, actividad y rentabilidad, pero ahí vemos, hay varios en cada uno de ellos, y con todo ello, o sea, ya una vez conformado el análisis y la interpretación de estos indicadores, podemos ahora sí dar un diagnóstico. Por ejemplo, decir, traemos un área de oportunidad en rentabilidad, pero en términos de liquidez, que es la que permite la sobrevivencia de la empresa, andamos bien. O traemos un problema de apalancamiento que nos ha generado un problema de liquidez y ahorita estamos nosotros renegociando la deuda para mejorar nuestro nivel de liquidez y que la empresa pueda seguir subsistiendo. Diríamos, es la parte atractiva, la parte más enriquecedora, porque además los participantes afluyen de diferentes empresas y eso permite, desde luego, que también veamos diferentes sectores y tengamos nosotros también un mayor acercamiento a lo que hace a esta parte del diagnóstico financiero. Pues queremos agradecerles mucho su atención. Perdón